Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES. Pertenecemos al primer año de Derecho y somos el grupo número 1. En esta exposición nosotros vamos a desarrollar el tema de los derechos reales, derechos personales, en términos generales, lo que son los derechos reales. Ahora bien, son muchas las terminologías que se dan a través de los derechos reales, pero sin embargo nos quedamos con esta conceptualización, que son los derechos que confieren a su titular un poder directo, inmediato sobre la cosa, y que dicho derecho se hace con exclusión de todos los demás individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos cualquier cosa, eso ante cualquier individuo va a ser, en este caso, nuestro. Es decir, nosotros vamos a poder tener ciertos elementos que ya les voy a esbozar a continuación. Otra característica de los derechos reales es que son erga omnes, es decir, son oponibles a cualquier persona. Es decir, mi derecho es hasta que llega, de alguna manera, hasta que afecta el derecho de otra persona. Fíjense, algo bien importante dentro de los derechos reales es lo siguiente. Tenemos a la propiedad, digamos, de la clasificación, o entra dentro de los derechos reales. La propiedad es, en este caso, nosotros cuando hablamos de derechos reales, tiene que ver también o es un sinónimo de derechos patrimoniales. Ok, dentro de ello, la propiedad es, digamos, que uno de los elementos o de los derechos casi absolutos. ¿Por qué casi? Porque en la ley de cualquier país pudiera existir alguna ley donde, por ejemplo, el Estado aplica una acción de expropiación para un bien común de las personas. Entonces, por eso decimos que es casi absoluto. En este caso, el Estado acciona o hace una acción de expropiación y hace un resarcimiento a nivel económico de lo que es esa propiedad. Otro de los elementos bien interesantes que tenemos con los derechos reales es que tienen tres características que son fundamentales. Uno es el uso, en este caso lo que tiene que ver con, digamos, la apropiación propiamente dicha de esa cosa. El disfrute, que es de alguna forma el fruto que va a dar esa cosa a nivel, en este caso cuando hablamos de fruto, hablamos de frutos a nivel natural, frutos a nivel industrial y frutos a nivel civil. Es decir, una ganancia que me va a producir esa propiedad. Y otro elemento fundamental es la disposición. La disposición hablamos cuando nosotros tenemos la posibilidad de que esa cosa nosotros podemos transarla cuando nosotros queremos. ¿Ok? Dentro de el usufructo, que es otra también de los derechos reales que tenemos, pudiera ser una acción o un comportamiento o digamos que un derecho donde pudiera ser de terceros o pudiera ser propios también. El usufructo entra dentro de las tres características que les mencioné anteriormente, lo que tiene que ver con el uso y con el disfrute. El usufructo pudiera ser de alguna manera vitalicio cuando se habla de sucesión. Otro de los derechos es la habitación. La habitación es el derecho que nosotros tenemos a cohabitar dentro de una propiedad. La servidumbre generalmente es cuando hablamos de lo que tiene que ver con la zona rural. Es cuando nosotros de alguna manera nos servimos de un predio a través de en este caso, cuando nosotros necesitamos llegar a un sitio y tenemos que pasar por una propiedad
que no es la nuestra, pero que en este caso se hace una carretera común y nosotros nos servimos de ese predio. Y otra de los elementos importantes dentro de los derechos reales es la prenda y la hipoteca. Cuando nosotros hablamos de prenda y de hipoteca, nosotros estamos hablando de contratos que son accesorios. Y la diferencia que hay entre la prenda y la hipoteca es que en la prenda nosotros realizamos de alguna manera el canje o en este caso la acción a crédito a nivel de cosas muebles, y en la hipoteca generalmente es cuando hablamos de un contrato accesorio de el intercambio o la acción mercantil de bienes inmuebles. Mi nombre es Yakira Arevalo, conformo el equipo número 1. Vamos a tratar ahorita los puntos de diferencia entre el derecho real y el derecho personal. Aparte, vamos también a conversar sobre la posesión, el concepto, los elementos y la naturaleza jurídica de la misma. Diferencias entre el derecho real y el derecho personal. Las principales diferencias que existen entre el derecho real y el derecho personal, también llamado derecho de obligaciones, tenemos la siguiente. En el derecho real existe o ocurre entre un sujeto y una cosa. En el derecho personal ocurre entre dos sujetos, mínimo dos sujetos, un acreedor y un deudor. En el derecho real tiene como sujeto la cosa. Y en el derecho personal el sujeto exige el pago de una obligación ante otro sujeto. El derecho real es oponible y en el derecho personal es oponible solo el deudor. El derecho real es permanente y el derecho personal es temporal. Se extingue al culminar o al cumplir con la obligación pautada. El derecho real se puede abandonar la cosa y en el derecho personal no se puede abandonar hasta tanto no se cumpla la obligación. La posesión. La posesión es un hecho jurídico en el cual hay una vinculación entre un sujeto y la cosa. El artículo 771 del Código Civil venezolano define la posesión como la tenencia de la cosa, ¿okay?, o el goce de un derecho que ejercemos sobre nosotros. En la posesión existe un control físico o material de la cosa y existen dos elementos fundamentales dentro de la posesión o para que se dé la posesión. Uno es la posesión, es la presunción de la propiedad, y como segundo punto, la base de la posesión es la detentación material de la cosa. Esto quiere decir que hay que tener o retener la cosa físicamente para que exista posesión. Entre los elementos de la posesión tenemos el corpus y el animus. El corpus está referido a la vinculación que existe entre la cosa y el sujeto. Y el animus es la intencionalidad del sujeto al obtener la cosa. La naturaleza jurídica define la posesión como un hecho, mas no como un derecho. Jurídicamente se protege el derecho a poseer, mas no hay un derecho propiamente de la posesión. La posesión es un hecho jurídico con efectos jurídicos que trae como consecuencia la creación de obligaciones y derechos sobre la cosa. Mi nombre es Guillermo Villarroel y voy a poner sobre la posesión. La posesión es una tenencia de una cosa o el goce de un derecho. Son claves. La posesión civil o propia se refiere al goce de un derecho o el disfrute de una cosa, unidos al goce de esa cosa y al ánimo de esa intención. La posesión legítima, cuando conmueve la continuidad, que sea pacífica, que sea pública, que no sea equívoca y la intención de tener como propia la cosa. Esto se establece en el artículo 772 del Código Civil venezolano. Supone la existencia de los siguientes elementos. Primero, la continuidad. Segundo, la no interrupción. Tercero, que sea pacífica. Cuarto, que sea pública. Quinto, no equívoca. Y sexto, la intención de tener. Con medio de la posesión es una situación de hecho que genera consecuencias jurídicas.
que recaen sobre los derechos reales susceptibles de posesión, donde están la propiedad, el usufructo, la servidumbre, el uso, entre otros. Adquisición de la posesión. Cuando se coloca frente a una cosa en actitud de propietario sin poder ser transmitido. Los modos de adquirirla son originarias, que es cuando se produce por un acto unilateral de quien la adquiere. Es necesario que exista una conducta que constituya el supuesto derecho posesorio. Y la derivativa, cuando existe un poseedor anterior que interviene a través de la tradición o entrega de la cosa. Los efectos de la posesión. El ordenamiento jurídico establece una serie de efectos. Primero, el efecto más típico de la posesión es que el poseedor tiene el derecho de seguir poseyendo. Segundo, la ley coloca al poseedor como demandado en los juicios persecutorios. Tercero, la ley coloca al poseedor en el plano probatorio. La pérdida de la posesión. Esta puede ocurrir de tres maneras. Primero, por desaparición simultánea del corpus, es decir, la cosa y del ánimo, que es la intención. Pérdida del corpus por separado y pérdida del ánimo, también por separado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Italo Gualtieri. Para darle continuidad a esta videoexposición, vamos a desarrollar lo que es la coposesión. La coposesión viene a ser la actividad donde actúan más de una persona sobre un mismo bien. Esta diversidad de poseedores sobre la misma cosa o derecho hace impredecible la indivisión. Se trata de la responsabilidad del ámbito posesorio, de la comunidad de derecho. La coposesión ha de recaer en la cosa del coposeedor o de la cosa entera. Cabe destacar que la posesión no debe confundirse con la propiedad. En ocasiones la posesión permite tener la cosa como propia, pero sabes que es propiedad de un ajeno. Haciendo referencia a la defensa de la posesión y cuando ésta esté en esta situación, el derecho establece dos acciones, que aunque nuestra ley procesal actual lo denomina juicios sumarios, algunos juristas le siguen denominando con su antigua denominación interdicto de recobrar la posesión. Según la ley, nadie podrá ser privado de su propiedad sino por una autoridad competente, por causa justificada de utilidad pública. Antes siempre, la correspondiente indemnización, claro está, que si no se cumplen los requisitos, se devolverá el comerciante lo expropiado. Dentro de los caracteres o características, tenemos lo siguiente. Primero, la posesión tiene que ser legítima. Segundo, es un derecho real. Tercero, es un derecho provisional. Cuarto, es pública, es un hecho, y es pacífica. Joder, ¿y qué hice? Ya. Buenas tardes, mi nombre es José Romero. En esta oportunidad me toca hablarles sobre los interdictos. Según Aguilar Gorrondona, 2007, dice que indica que de acuerdo a la doctrina y la protección interdictal, que son los interdictos o acciones posesorias constituyen defensas específicas de la posesión. En este orden de ideas vamos a enumerar lo que es un interdicto de amparo, que sería la queja o mantenimiento que protege el poseedor contra las perturbaciones de que puede ser objeto su posesión en el momento en que él ostenta la posesión de la cosa. Su finalidad es hacer cesar dichas perturbaciones para restablecer la situación existente y las que pudieran ocurrir. Y los requisitos para que proceda el interdicto de amparo, entre las características tenemos que debe intentarse contra el causante de la perturbación, solo contra esa persona, y este interdicto debe ser dentro de un año que comenzó la perturbación. No puede suceder, no puede intentarse esta acción
después del año, porque ya se toma como que prescribe la acción. Quien ejerce esta acción debe demostrar de ser poseedor legítimo de la cosa en ese tiempo y circunstancias que está ocurriendo la afectación. Cuando es declarado con lugar el interdicto, el juez, en este caso, insta al perturbador a cesar la acción perturbadora. Por otra parte, tenemos el interdicto de despojo. El interdicto de despojo es el reintegro y restitución que dispone quien ha sido despojado de la posesión. Él solicita el reintegro de la cosa y tiene que hacerlo dentro del año antes de que concluya el año, la fecha donde se cumple el año en el cual fue despojado. Y los requisitos para que este interdicto de despojo tenga lugar: debe introducirlo quien haya sido despojado de su posesión. ¿Ante quién lo va a hacer? Contra el poseedor de la cosa o el otro coposeedor, en el caso de que quien introduce la acción es coposeedor, o pueden ser varios coposeedores de la cosa o de un bien inmueble. Y esta acción se va a ejercer contra quien lo despojó o contra sus sucesores, y no aplica en el dado caso de que quien introduce esta acción no conozca la identidad de los sucesores de quienes poseen la cosa para ese momento en que acciona este interdicto. Dentro de las disposiciones que puede tomar el juez, no aplica la demolición de construcciones que existan en el terreno que se ordena restituir. En este orden de ideas viene también en lo que es el interdicto de obra nueva. En el interdicto de obra nueva, quien tenga razón para temer de que una obra nueva emprendida por el hombre en suelo ajeno o propio cause perjuicio a un inmueble o a un derecho real o otro objeto poseído por él, puede denunciar ante el juez la obra nueva con tal de que no esté terminada. Esta es una de las características o de los requisitos para que este interdicto de obra nueva proceda. Tiene que existir una obra nueva, y el peligro de que se continúe la obra tiene que ser confirmado, y tiene que tener fe de que existe el peligro de que la obra nueva, si continúa esa construcción, puede haber afectación o puede haber o existen riesgos sin que estos daños llegaran a materializarse. Ese es otro de los requisitos, que el daño no puede haberse materializado. Y como en el interdicto anterior, tiene que realizarse esta acción antes del año de que se comenzó a construir la obra. Una vez transcurrido un año en que la obra se comenzó a construir, ya el interdicto no surte efecto legal. Puede ser intentado por el propietario y por el titular del derecho o por el acreedor. Como siguiente tenemos el interdicto de obra vieja, que es similar, mas no igual, al interdicto de obra vieja. Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un árbol, un objeto poseído por él, tendrá el derecho de denunciarlo. Yo, José Romero, tengo la sensación o tengo el temor de que un edificio que tiene tiempo construido, de que un árbol que está cerca de un bien inmueble, puede afectar a futuro mi bien, o me puede afectar a mí físicamente. Puedo denunciar que se tomen las medidas para evitar ese riesgo o para minimizar ese riesgo sin que este daño llegara a ocurrir. Y el juez juzgado en este caso debería de dar caución, debería de constreñir a la parte, al poseedor de la cosa, para que en este caso tenga caución por los daños que pueda causar ese edificio, en este caso de que sea un bien inmueble, a quienes pudiera afectar. Los requisitos son similares a los de la obra nueva: que exista temor racional a que un daño pueda causarse, y el objeto como tal
que puede causar el daño debe existir. Debe justificarse que ese objeto existe, que ese edificio existe, que ese árbol existe y que hay temor racional de que pueda causarme daño a mí o a mi bien. El daño no debe haberse causado. Y el juez, en este caso de que declare con lugar el interdicto, debe hacer, en el dado caso de existir un dueño, o en el dado caso de que sean los árboles, debe de solicitar caución por los daños que este bien o este árbol pudiera causar a las personas, a los bienes de cualquier persona. En el dado caso de los árboles, a las instituciones encargadas de la responsabilidad de este árbol. Con lo antes expuesto, hemos concluido el tema de derechos reales en el subproyecto de Derecho Civil 1 de la ONEYES San Carlos. Por su atención, muchas gracias.